Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Disculpen y dispensen, no hay tanta iluminación esta noche. Por suerte esta cámara tiene, puede soportar la noche, aunque haya poca iluminación, ¿ok? Chicos, bueno, son las 5 de la mañana, ¿ok? No he dormido desde ayer. O sea, como ustedes saben, últimamente no he dormido, ¿ok? No duermo durante la noche, normalmente duermo a partir de las 7, 8 o incluso hasta después de la mañana. Y bueno, así es. No es queja ni nada, solamente pues así son las cosas. Y bueno chicos, me gustaría hablar el día de hoy por algunas cosas con las que he tenido que aprender a vivir. Y bueno, este mensaje es con fines de, pues, educativos. Definitivamente son con fines educativos. eh, Porque no sé, es mucho más fácil vivir la vida cuando por lo menos, porque por ejemplo, tú puedes estar recorriendo un camino y tal vez no conoces el camino, nadie te ha dicho cómo es, pero si tú conoces el camino, aunque aún no lo hayas transitado, se vuelve un poquito más digerible, ¿ok? Entonces, este video lo hago con fines educativos para que si es que en algún momento eh, llegas a estar en una situación como la mía, por lo menos sepas de que es normal, ¿ok? Y tengas al menos la teoría en tu cabeza de saber qué hacer, ¿ok? Y bueno chicos, por las cosas que he tenido que pasar por algunas cosas, ¿ok? Creo que ya lo he dicho en otro video anterior de que muchas veces simplemente nos pasa como cuando le pasa a una madre que se le fallece un hijo, que se le va un hijo de esta vida. Y pues, si tú le preguntas a una mamá, yo creo que casi pues prácticamente ninguna madre te va a decir que ya dejó de sentir el dolor de la ausencia de su hijo. Y que pues, en pocas palabras, te van a decir que nunca se va ese dolor, que simplemente se aprende a vivir con él. Y yo ya había hablado de este fenómeno en un video pasado, de acerca de los dolores que simplemente no se van. Y pues bueno, efectivamente, chicos, ya a partir de cierto tiempo, yo simplemente he aprendido a vivir con el dolor. Porque antes hubo un momento de mi vida en donde no tenía dolor, que no existía el dolor para mí. Un dolor verdadero, ¿ok? Y a lo que me refiero, dolores verdaderos, es un dolor espiritual, un dolor profundo, no un dolor superficial de que te duele la cabeza, de que te raspaste, no, no, ese dolor no estoy hablando de un dolor muy profundo, ¿ok? Un dolor tan profundo que para mí tiene mucho sentido el por qué o este tipo de dolor me explica o me da sentido el por qué muchas personas se quitan la vida, ¿ok? Es un dolor muy profundo en el cual no se lo deseo a nadie, porque es tan profundo que si tú no estás preparado, eh, vas a querer darte de baja, ¿ok? Muy pocas personas realmente pueden soportar dolores así y las personas que simplemente aprenden a vivir con dolores como el que yo les estoy comentando en este video, realmente les aplaudo, les admiro y les respeto profundamente, ¿ok? ¿Qué pasa cuando aprendemos a vivir con los dolores en esta vida terrenal, en esta vida normal? Pues pasa de que nos volvemos personas increíblemente centradas, definitivamente. Nos volvemos personas que no nos mueven las cosas ya, porque prácticamente ya pasamos por un dolor tan profundo que, que nos sobrepasó nuestra existencia, sobrepasó nuestra propia resistencia y por afanes del destino, por Dios o por la vida, o simplemente así quiso la vida, seguimos aquí en pie. Pero estamos totalmente de acuerdo de que
fue por gracia divina, fue porque la vida así lo quiso, de que nosotros estamos aquí, porque si hubiera sido por nuestra cuenta, no hubiéramos resistido el dolor o por la experiencia que pasamos. Al menos en mi perspectiva, yo pasé por dolores que sobrepasaron mi resistencia y que la única explicación que yo tengo es que simplemente la vida o Dios o el universo no quiso que yo, que, que, que yo desapareciera y que esa gracia divina me dio el poder para yo seguir en pie. Chicos, y sí, entre más avanza la vida, aprendo de que esto no se trata de vivir sin dolor, sino al contrario. La vida se vuelve más complicada, ¿ok? Cada vez se vuelve más complicada para mí, pero al mismo tiempo se vuelve más satisfactoria y se vuelve con más éxito. Es como que prácticamente como que voy pagando precios internos, espirituales, los pago con dolor, con tristeza, pero al mismo tiempo se refleja en este mundo material, en este mundo material con éxito, con plenitud, pues como que es el precio de poder hacer tus sueños realidad, tus verdaderos sueños, tus sueños más salvajes y locos. Bueno, esos se van haciendo realidad, pero pues el precio es alto, ¿ok? Es un precio espiritual muy alto y no estoy diciendo que el precio sea malo, simplemente es muy difícil, es muy de vida o muerte, la verdad, es de muy de vida o muerte. No les deseo a nadie esto, ¿ok? Y ojalá y no sea ley de la vida de que si quieres eh, cumplir tus sueños más salvajes, tienes que pasar por momentos salvajes. Aunque pues viéndolo de una manera lógica, tiene mucho sentido, ¿no? Si tú quieres algo alto, vas a tener que pagar precios altos. Así de simple. Pero bueno, ¿yo quién soy para poder decirles que así es? Simplemente les estoy contando lo que yo viví, mi perspectiva y listo. Chicos, cambiando un poquito de tema, la verdad es que algo he pasado por situaciones que me han hecho evolucionar, que me han hecho evolucionar. Esa es la palabra que puedo decir, totalmente. He evolucionado con ciertas experiencias que yo he tenido. No han sido una, no han sido dos, han sido varias, ¿ok? En diferentes tiempos. Pero una experiencia que sí me marcó muchísimo, chicos, es que diputado, este político, más bien, lo que quise decir es político, este político que se llamaba Charlie Kirk, fuera asesinado en los Estados Unidos. No fue un familiar, Charlie Kirk no fue un familiar mío, pero sí me impactó muchísimo. El momento de que vi su asesinato en TikTok, me quedé por horas como que agarrando mi cabeza y sintiendo la locura que había pasado en el mundo. Y esa experiencia no solamente me marcó en ese momento, sino marcó la manera en cómo yo iba a actuar a partir de ese momento, porque algo dentro de mí no soportó ver tanta injusticia. Quiero decir que Charlie Kirk no es una persona con la que simpatizo a nivel personal. De hecho, hasta me caía mal. La verdad, se me hacía muy como que tenía esa actitud de ver con superioridad a las demás personas simplemente porque podía debatir ciertos temas y la mayoría de la gente no puede debatir esos temas porque basa sus ideas en sentimientos y emociones más que en la lógica y en argumentos sólidos, en cimientos sólidos de sus argumentos, pues. Entonces, como que yo notaba ese orgullo, ese ego de parte de él. Por eso yo no simpatizo, ni nunca simpaticé con él a nivel personal, pero sí simpatizo con sus ideas.
simpatizo con el defender los valores de la familia tradicional, el de padre, madre e hijos. Eh, Simpatizo con el defender los valores cristianos y los valores que enseñan las religiones, que al fin y al cabo son valores que defienden la familia tradicional. Y bueno, entre muchas otras cosas más, ¿no? Como por ejemplo la inmigración ilegal, el no legalizar el aborto, el no dar soporte a los movimientos LGBT y muchísimo menos que se les eh, eduque a los niños de que es algo normal. Y yo sé que este tema sigue siendo algo polémico, pero la verdad yo sigo creyendo y sigo argumentando de que todo lo que todo lo que puede vivir una persona que se identifica con este movimiento LGBT tiene que ver y tiene bases de traumas y trastornos psicológicos. En los años 70 se respaldaba este pensamiento y se dice, ¿verdad?, que ya no se siguió este respaldo por presión política. Pero bueno, eh, sinceramente no sé mucho acerca de los años 70 y qué es lo que pasó, por eso digo se dice, porque no he investigado a fondo, pero en mi experiencia he notado que efectivamente todo esto tiene bases psicológicas más que cualquier otra base que el movimiento LGBT argumenta. Que al final, si nos ponemos a argumentar con personas que están en este movimiento LGBT, al final vamos a llegar a una conclusión de que todos sus argumentos en realidad no tienen ningún tipo de base sólido. Pero bueno, me impactó mucho el asesinato de Charlie Kirk, chicos, porque me pareció un acto sumamente injusto para una persona que defendía ideas justas, valores que defienden a la familia tradicional y que si no defendemos estos valores con nuestra vida, literalmente estamos entrando a la mayor decadencia de la humanidad que haya existido en todos los tiempos. Si rompemos, si destruimos los valores que defienden la familia nuclear, la familia tradicional, como siempre se ha conocido, las familias van a romperse y por ende nuestra historia de la humanidad. Vamos a ir en decadencia total, en decadencia espiritual, en decadencia económica, en decadencia incluso como especie. Porque si queremos sobrevivir incluso como especie, necesitamos familias, necesitamos más humanos, necesitamos reproducirnos. Y por más genial que tú quieras sonar, por más magnífico y buena onda y por más a la moda que tú quieras sonar con este movimiento LGBT y de que mis padres son dos hombres o mis madres o mis padres son dos mujeres o como sea y este movimiento de querer cambiarnos incluso el lenguaje y todo eso simplemente es producto de una sociedad que estaba cayendo en la ignorancia extrema. Entonces es por eso que para mí es importante alzar la voz y defender estos valores con mi vida, si es necesario. No me importa cuánta gente se pueda enojar conmigo, no me importa cuánta gente pueda estar en desacuerdo conmigo, yo voy a defenderlo, voy a argumentarlo y voy a sacar todos los argumentos y los argumentos más sólidos posibles para que estos valores jamás, nunca desaparezcan. Estamos entrando, chicos, en una época crucial en nuestra historia humana, que es la época de la inteligencia artificial, una época en donde estamos desarrollando un poder que se nos está saliendo de las manos, que va a ser muchísimo más fuerte que nosotros, y si nosotros no tenemos valores firmes, vamos a morir como especie. Entonces, por eso es muy importante. Sé que duele, sé que no te gusta, pero estos valores a largo plazo nos van a dar de comer y nos van a ayudar para poder sobrevivir como especie. Y no solamente sobrevivir, chicos, que ese es
es la escena más extrema, sino también ser prósperos en toda la vida, en todos los sentidos de la vida. Sé que no te gusta, pero nos va a hacer bien a largo plazo, ¿ok? Sé que no te gusta a corto plazo. Yo sé que no te gusta y parece que nos estamos haciendo daño como sociedad. A corto plazo sí, parece, porque mucha gente está sufriendo, mucha gente le está doliendo, pero si miras a largo plazo, te vas a dar cuenta de que es lo mejor para todos. Bueno, chicos, de todos modos, estamos abiertos a la discusión, al diálogo, y recuerda que la violencia siempre va a ser el recurso de aquel o aquella que es incompetente. Así que si estás abierto o abierta al diálogo, deja aquí abajo tus comentarios y con gusto podemos empezar a dialogar, a intercambiar ideas. Y por favor, recuerda que si tú hablas con violencia y actúas con violencia, eres una persona incompetente que no puede sostener una conversación inteligente. Reflexiona en esto y evoluciona. Despierta y sé una mejor persona. Progresa. Acompáñanos en esta nueva etapa de la humanidad. Que tengas una linda noche.